Antes de adentrarnos en esta historia, dinos desde qué lugar nos acompañas. Tómate tu tiempo. Roberto Montejo era el empresario viudo más acaudalado de la Ciudad de México, pero también el más atormentado. Sus pequeños gemelos de 3 años, Santiago y Mateo, no lograban conciliar el sueño desde que su madre Isabela falleció en un terrible accidente hacía ya 8 meses. 17 cuidadoras habían abandonado el puesto. Los sollozos de los pequeños resonaban en cada rincón de la mansión de Polanco noche tras noche, y Roberto sentía que estaba a punto de quebrarse. Cuando Paloma Sánchez, una joven de 26 años con título en pedagogía, y un secreto guardado en lo más profundo de su ser, atravesó el umbral de aquel hogar fragmentado, realizó algo que ninguna otra cuidadora había considerado. En vez de intentar acallar su llanto, se recostó junto a los pequeños y comenzó a llorar con ellos. Lo que ocurrió después transformó irremediablemente el destino de esta familia. Este es un relato sobre cómo el amor puede sanar hasta las cicatrices más profundas. La residencia de Roberto Montejo era un enigma en sí misma. Por fuera representaba el hogar perfecto que cualquier familia anhelaría. Una imponente estructura de 3 niveles en crack blanca con ventanales majestuosos que espejaban el cielo mexicano. Sin embargo, en su interior se había transformado en un abismo de angustia y desconsuelo. Roberto había edificado su imperio inmobiliario desde los cimientos, convirtiendo cada inversión en oro puro con esfuerzo y perseverancia. Pero ni toda su fortuna podía garantizar una noche de descanso para sus gemelos. Santiago y Mateo, recién cumplidos los 3 años, se habían convertido en pequeñas almas errantes que deambulaban por la casa con sus ojitos hinchados de tanto llorar, y sus manitas siempre extendidas hacia una presencia ausente. Era la 1 de la madrugada cuando Paloma Sánchez ascendió por primera vez los escalones de la mansión. Roberto la guió hasta el dormitorio de los niños, con un semblante marcado por 8 meses de insomnio. Ella era la candidata número 18, y él había perdido toda esperanza. Al aproximarse a la puerta de la habitación, los familiares sollozos los recibieron como cada noche. Los pequeños lloraban sin cesar desde el día que Isabela, su madre, partió hace 8 meses. Eran 8 meses de noches interminables, 8 meses de niñeras que se marchaban derrotadas ante la imposibilidad de consolar a esos 2 corazones destrozados. Paloma se detuvo ante la puerta escuchando con atención. No eran simples berrinches infantiles, sino gritos desesperados de 2 niños que no comprendían por qué su madre no volvía a casa. Lo que aconteció después dejó a Roberto paralizado. Paloma no se precipitó hacia las cunas, no intentó cargar a los pequeños ni buscó distraerlos. En su lugar se descalzó silenciosamente, se dirigió hacia la cama grande ubicada en el rincón de la habitación, aquella donde Isabela velaba las noches, cuando los niños se enfermaban, y se recostó. Entonces comenzó a derramar lágrimas. No eran lágrimas fingidas ni actuadas. Paloma lloraba genuinamente con una profundidad conmovedora, permitiendo que su dolor se entrelazara con el de los pequeños. Gradualmente los gemelos cesaron su llanto, cautivados por esta mujer, que en lugar de silenciarlos compartía su tristeza. Santiago, siempre el más intrépido, fue el primero en acercarse. Con sus diminutas manos, acarició el rostro de Paloma secando sus lágrimas, tal como había observado hacer a su madre. Mateo se acomodó al otro costado y, sin pronunciar palabra, se sumió en un profundo sueño junto a aquella desconocida que había hecho lo único sensato. Por primera vez en 8 meses, el silencio reinó en la habitación. Roberto permaneció en el umbral durante toda la noche, contemplando la escena más conmovedora y desgarradora de su existencia. Cuando los primeros rayos del sol se filtraron por las cortinas, comprendió que Paloma Sánchez no era una simple niñera, sino el ángel que su familia tanto necesitaba. Los días posteriores fueron reveladores para la familia Montejo. Paloma no impuso cambios drásticos, sino que introdujo sutiles transformaciones, que parecían pequeños milagros cotidianos. Por las mañanas preparaba el desayuno entonando suaves melodías heredadas de su madre, narrando cuentos de príncipes valientes y dragones bondadosos. Roberto, habituado a iniciar sus días entre llantos infantiles,
Se encontró presenciando momentos de normalidad familiar que había olvidado que existían. El enfoque de Paloma era verdaderamente innovador. No buscaba eliminar el sufrimiento de los niños, sino que lo abordaba de manera directa y honesta. Su propia historia estaba marcada por el dolor. Había perdido a su madre, debido al cáncer cuando tenía 16 años, precisamente cuando más necesitaba su presencia. Su padre, sumido en una profunda depresión, se había aislado completamente dejándola sola para lidiar con un duelo demasiado pesado para su juventud. Una tarde, mientras los gemelos jugaban alegremente en el extenso jardín de la mansión Paloma, compartió su historia con Roberto. Le contó cómo durante años había intentado ser la hija perfecta para no causar más angustia a su padre, pero había descubierto que reprimir el dolor solo lo magnificaba. Lo convertía en una sombra más oscura y abrumadora. Roberto se identificó profundamente con esas palabras, reconociendo su propia lucha. Él también había intentado mantenerse fuerte por sus hijos, ocultando sus lágrimas y fingiendo que todo marchaba bien. Sin embargo, la realidad era que su hogar se había transformado en un santuario del dolor, donde el nombre de Isabela se había vuelto tabú por temor a desencadenar más lágrimas. Paloma le explicó con delicadeza que los niños necesitaban hablar sobre su madre, comprender que era natural extrañarla, que podían llorar cuando lo necesitaran, pero también sonreír al recordar los momentos felices. Esa noche, después de mucho tiempo, Roberto se animó a sentarse junto a las camas de sus hijos para contarles una historia. En lugar de recurrir a un libro, comenzó a narrarles anécdotas sobre Isabela durante su embarazo, cómo había decorado la habitación esperando a sus gemelos, y las canciones que les cantaba cuando aún los llevaba en su vientre. Los pequeños escuchaban fascinados, absorbiendo cada detalle como si fuera un tesoro. Al finalizar, Mateo preguntó si su madre los observaba desde el cielo. Roberto encontró la fortaleza para asegurarles que sí, que su madre los vigilaba constantemente y los amaba inmensamente. Esa noche, por segunda vez seguida, los niños durmieron plácidamente hasta el amanecer. Y por primera vez en 8 meses, Roberto también logró descansar reconfortado por la sensación de que su familia comenzaba a sanar. Comprendió que Paloma había traído a su hogar no solo una extraordinaria capacidad profesional, sino también un regalo invaluable, la posibilidad de recuperar la felicidad, incluso después de haber experimentado el dolor más profundo. En las semanas posteriores, la mansión experimentó una transformación notable, dejando atrás su aspecto de museo del sufrimiento, para convertirse en un espacio donde la tristeza no era motivo de vergüenza y la alegría no generaba culpa. Paloma había instaurado lo que ella denominaba el ritual de mamá. Cada domingo por la mañana preparaban arreglos florales para visitar el cementerio. Lejos de ser un momento sombrío, se había convertido en una celebración. Compartían con Isabela los acontecimientos positivos de la semana. Le mostraban las creaciones artísticas realizadas especialmente para ella, y le interpretaban las melodías recién aprendidas. Los pequeños ya no derramaban lágrimas durante estos encuentros. Ahora sonreían, charlaban, y se comportaban con la naturalidad propia de niños que se sienten protegidos. Una mañana primaveral de abril, mientras Roberto se concentraba en su trabajo, escuchó risas alegres provenientes del jardín. Al asomarse por la ventana, contempló a Paloma, enseñando a los niños a hacer volteretas sobre el césped, con su melena castaña ondeando libre, y su risa melodiosa fundiéndose con las carcajadas infantiles. La escena lo dejó momentáneamente sin palabras. Paloma había abandonado el tradicional uniforme y la formalidad característica de las candidatas previas. Llevaba unos jeans casuales y una blusa celeste, comportándose más como una hermana mayor cómplice que como una empleada. Roberto intentó apartar ese pensamiento perturbador, pero el corazón no atiende a razones. Esa noche, después de arropar a los pequeños, Roberto y Paloma compartieron un momento en el porche frente a 2 tazas de té caliente. Roberto expresó su profunda gratitud por todo lo que ella había logrado. Paloma respondió con una sonrisa, explicando que simplemente había ayudado a los niños a entender que el dolor y el amor podían coexistir. Hacía tiempo que Roberto no veía a Santiago y Mateo tan tranquilos
y él mismo descansaba mejor sabiendo que ella velaba por ellos. Paloma se ruborizó suavemente, admitiendo que ella también encontraba paz y comodidad en aquella casa. Los pequeños eran verdaderamente especiales, y él demostraba ser un padre excepcional. Cuando Paloma comentó que Isabela había sido afortunada al enamorarse de él, el nombre de la esposa ausente flotó entre ellos como una sombra silenciosa. Roberto experimentó la familiar opresión en el estómago, pero esta ocasión era distinta. No era un dolor puro como antes, sino una amalgama de sentimientos, nostalgia, gratitud y remordimiento. Roberto compartió que se sentía culpable por no experimentar la misma intensidad de tristeza por sonreír durante los juegos con sus hijos, por sentirse nuevamente con vida. Paloma, con un gesto delicado, colocó su mano sobre la de él, expresando que Isabela no desearía verlo atrapado eternamente en el sufrimiento. Las madres anhelan la felicidad de sus familias, incluso cuando no pueden estar presentes físicamente. En ese instante, Roberto comprendió que Paloma no había llegado a sus vidas únicamente para sanar a los pequeños. Su presencia también tenía el propósito de sanarlo a él, demostrarle que era posible mantener vivo el amor por Isabela, mientras permitía que su corazón se abriera nuevamente a la esperanza. Esa noche, contemplando el techo de su habitación, Roberto descubrió que el verdadero milagro no se limitaba a ver a sus hijos recuperar la sonrisa. El auténtico milagro era percibir que su propio corazón había comenzado a latir nuevamente. Mayo arribó trayendo consigo fragancias de jazmín y una liviandad que la familia Montejo no experimentaba desde hacía casi un año. Los niños mostraban una transformación completa a sus risas, y juegos llenaban la casa, e incluso sus travesuras cotidianas se habían convertido en bendiciones para Roberto. Paloma se había integrado perfectamente en su rutina diaria, pero Roberto comenzaba a percibir pequeños detalles que trascendían la relación profesional. La manera en que ella lo observaba cuando creía que él no lo notaba, el brillo especial en sus ojos, cuando él aparecía, las sonrisas que se prolongaban más allá de la simple cortesía. Un domingo por la mañana, mientras Paloma auxiliaba a los niños con los arreglos florales para Isabela, Roberto la escuchó tararear suavemente una melodía que reconoció al instante. Era La vida es bella de Pino Daniele, la canción que había acompañado su primer baile como esposos. Al escuchar el comentario de Roberto, Paloma se sonrojó intensamente, revelando que era una de sus canciones predilectas. Roberto compartió que había sido la melodía especial entre él e Isabela, pero expresó que le resultaba reconfortante escucharla nuevamente resonar en aquellas paredes. Era algo verdaderamente hermoso. Santiago, curioso, indagó si su madre también entonaba esa canción, y ante la confirmación de Roberto, Mateo sugirió que Paloma la cantara para imaginar cómo sonaba en la voz de mamá. Paloma buscó la aprobación en los ojos de Roberto. Él asintió suavemente, y ella comenzó a cantar con una voz que emanaba dulzura y calidez. Al finalizar, Santiago le pidió a su padre que también participara. Roberto inició con voz temblorosa, pero gradualmente encontró su confianza. Paloma se unió espontáneamente, creando una armonía que transformó la cocina en un espacio mágico. Los pequeños participaban entre risas, equivocándose en la letra, pero transmitiendo toda la emoción del momento. En ese instante, Roberto comprendió que estaban forjando un recuerdo nuevo y valioso que no eliminaba sus memorias con Isabela, sino que se entretejía respetuosamente con ellas. Ellas y casa. Al concluir la canción, las miradas de Roberto y Paloma se encontraron con una intensidad que transmitía más que cualquier palabra. Fue entonces cuando Santiago, con esa característica solemnidad infantil, realizó una revelación que alteraría todo. Compartió que había visto a Paloma llorar cuando creía estar sola. Mateo añadió que la había observado contemplando sus fotografías familiares, con lágrimas diferentes a las de tristeza anteriores. Cuando Roberto cuestionó la veracidad de estas observaciones, Paloma finalmente reveló sus sentimientos. Confesó que lloraba porque había descubierto que los amaba profundamente a los tres, aunque sentía que no debería. Reconocía su papel como niñera y era consciente del gran amor que ya había existido en sus vidas. Roberto, con infinita ternura, acunó el rostro de Paloma entre sus manos, deteniendo su flujo de palabras,
Le expresó que ella representaba mucho más que una niñera. Era quien había devuelto la vida a su hogar, transformando un espacio de luto en uno rebosante de amor. Admitió haberse enamorado de ella y de su coraje, su dulzura, y su manera de abrazar el dolor familiar sin juzgar. Los niños observaban la escena con asombro en sus miradas. Santiago entonces preguntó inocentemente si Paloma se convertiría en su nueva mamá. Roberto y Paloma estallaron en una mezcla de risas y lágrimas, abrumados por la intensidad del momento. Roberto, con voz suave, le preguntó a Paloma si quería emprender juntos un hermoso camino. Paloma, demasiado emocionada para articular palabras, simplemente asintió con la cabeza. Se inclinó para recibir a los niños que corrieron hacia ella entre risas y lágrimas de felicidad. Roberto los envolvió a todos en un abrazo protector, sintiendo que su corazón rebosaba de dicha. Por primera vez desde hacía un año, el futuro se presentaba luminoso y prometedor. Los meses estivales transcurrieron colmados de pequeñas alegrías cotidianas que la familia Montejo había aprendido a valorar profundamente. Paloma había trascendido su rol de niñera para convertirse en el alma vibrante de un hogar que había recuperado su equilibrio. Roberto había formalizado su relación con una delicadeza extraordinaria, algo que Paloma nunca había experimentado. No hubo prisas ni presiones, solo el desarrollo natural de un sentimiento que florecía día tras día, nutrido por gestos sencillos y momentos compartidos. Los pequeños abrazaron el cambio con genuino entusiasmo. Paloma les había explicado con su característica sinceridad que el corazón tiene capacidad para albergar múltiples amores, que el amor por mamá Isabela permanecería eternamente intacto, pero que también había espacio para nuevos afectos especiales. Una mañana, al final del verano, mientras disfrutaban del café en el porche, contemplando los rascacielos de la Ciudad de México, Mateo lanzó una pregunta inesperada. ¿Cuándo se casará Paloma con papá para ser oficialmente nuestra mamá? La pregunta surgió espontáneamente durante un desayuno ordinario. Roberto casi se ahoga con el café mientras Paloma sentía su corazón acelerarse. Los dos niños coincidían plenamente. Deseaban que Paloma se casara con su padre para permanecer unidos eternamente. Paloma, empleando su táctica habitual para abordar temas sensibles, preguntó qué pensaría mamá Isabela. Santiago, reflexivo, concluyó que su madre estaría feliz porque ella siempre había deseado su felicidad, y con Paloma eran verdaderamente felices. Esa noche, después de acostar a los pequeños Roberto y Paloma, se reunieron en el porche. El ambiente vibraba con una tensión dulce y expectante, lleno de promesas silenciosas. Roberto, con una sonrisa traviesa, compartió que había recibido una propuesta matrimonial de Míndora Sánchez, dos expertos en felicidad. De repente su semblante se tornó serio. Se incorporó del sillón y, arrodillándose frente a Paloma, tomó sus manos entre las suyas. Le confesó que ella era la mujer más extraordinaria que había conocido, que había transformado una familia rota en una que ahora sabía amar sin reservas, y que cada amanecer agradecía su presencia en sus vidas. Con voz emocionada le propuso matrimonio, invitándola a ser parte permanente de su peculiar y maravillosa familia. Entre lágrimas de felicidad, Paloma respondió afirmativamente, mientras desde arriba se escuchaban las voces jubilosas de Santiago y Mateo, quienes habían estado escuchando todo y festejaban desde sus ventanas. Roberto la levantó en sus brazos, haciéndola girar mientras reían, y los niños proclamaban ser Cupidos, equivocándose en la palabra, pero acertando en el sentimiento. Esa noche, por primera vez, Paloma durmió en la habitación principal. Descansar en los brazos de Roberto, sintiendo su respiración acariciar su cabello, le brindó la sensación más profunda de hogar que jamás había experimentado. Al despertar, encontraron a Santiago y Mateo ya vestidos, sentados en la cama junto a ellos, ansiosos por saber cuándo sería la celebración. Roberto y Paloma intercambiaron miradas y rieron con complicidad. Su familia no seguía los cánones tradicionales, pero era perfecta tal como era. Eran 4 corazones que habían aprendido que el amor es eterno, que se transforma y multiplica, creando espacios para nuevas alegrías, sin borrar las anteriores. La boda se celebró en la mansión de Polanco, convertida en un jardín de ensueño. Paloma,
Había elegido casarse en casa donde su historia de amor había florecido naturalmente. La ceremonia se alejó de las convenciones tradicionales. Santiago y Mateo, vestidos de azul celeste y portando coronas de flores que ellos mismos habían seleccionado, fueron los pajes de honor. El ramo de paloma estaba compuesto por delicadas margaritas blancas, las flores predilectas de Isabela, como un tributo silencioso a la memoria de quien fuera la primera esposa de Roberto. El instante más conmovedor de la ceremonia surgió cuando Santiago, con su inocencia infantil, alzó su pequeña mano, anunciando que tenía algo importante que compartir. Con una voz que mezclaba solemnidad y dulzura, reveló que mamá Isabela estaba feliz, pues había conversado con ella la noche anterior. Mateo, siguiendo el momento, agregó que su madre también había expresado que Paloma debería llevar flores todos los martes, por ser su día especial. Una oleada de emoción recorrió a los invitados. Paloma, con el corazón rebosante, se inclinó para envolver a los pequeños en un abrazo protector, jurando mantener viva esa tradición. El beso nupcial fue celebrado con una explosión de júbilo, aplausos y una lluvia de pétalos rosados, mientras los hermanos brincaban de alegría proclamando su nueva realidad familiar. Durante la celebración, Roberto ofreció un discurso breve pero profundamente emotivo, relatando cómo, tras perder a Isabela, su mundo se había desmoronado con noches interminables, donde los niños no conseguían dormir, y él se sentía perdido en su rol paterno. Narró cómo la llegada de Paloma les había enseñado que el dolor y el amor pueden coexistir, honrando el pasado mientras se abraza el presente. Paloma, con lágrimas contenidas, confesó que ellos habían sido su salvación tanto como ella la suya, descubriendo que el amor es un regalo infinito que crece al compartirse. La celebración se extendió hasta la madrugada, con Santiago y Mateo liderando la danza de las flores, una coreografía especial creada para honrar a mamá Isabela. Cuando el cansancio venció a los pequeños, Roberto y Paloma encontraron refugio en el porche de sus primeros encuentros. Al llamarla señora Montejo, ella respondió sintiéndose completa por primera vez. Se fundieron en un abrazo bajo el cielo estrellado de la Ciudad de México, mientras escuchaban la melodía más perfecta, la respiración apacible de sus hijos, ahora seguros en su amor. Aquella noche Paloma no derramó lágrimas de tristeza. Por primera vez desde la pérdida de su madre, se durmió con una sonrisa en los labios, comprendiendo que los finales más hermosos son en realidad nuevos comienzos vestidos de dicha. Transcurrido un año desde la boda, la mansión de Polanco se había transformado por completo, dejando atrás aquella casa silenciosa y melancólica que Paloma encontró en su primera noche. Las risas ahora resonaban en cada esquina. Las paredes lucían adornadas con los dibujos infantiles, y cada habitación narraba la historia de una familia que había descubierto la felicidad sin olvidar sus raíces. Paloma cumplió fielmente cada una de sus promesas. Los martes sin falta visitaba la tumba de Isabela con flores frescas, frecuentemente acompañada por los pequeños, quienes compartían sus vivencias con la mamá del cielo, con la inocencia propia de quienes aprendieron tempranamente el valor del amor familiar. Durante ese año, Paloma comprendió que honrar la memoria de Isabela no significaba vivir bajo su sombra, sino continuar sus anhelos para los niños, entrelazándolos con los propios. Había creado un emotivo libro de memorias con las historias que Roberto compartía y enseñó a los pequeños la melodía que Isabela les cantaba cuando los llevaba en su vientre. En una cena de noviembre, Roberto sorprendió a todos con un anuncio especial. Él y Paloma contemplaban la idea de expandir la familia. Los niños estallaron en gritos de júbilo que probablemente resonaron en todo el vecindario, preguntando entusiasmados si podrían participar en la elección del nombre del futuro bebé. Paloma, con el corazón palpitando de emoción, confesó que jamás había anhelado algo con tanta intensidad. Ser madre de los hijos de Roberto ya era el regalo más precioso, pero la posibilidad de darles un hermano o hermana representaría la culminación de un sueño que ni siquiera se atrevía a imaginar. 2 meses después, Paloma confirmó su embarazo. El momento de compartir la noticia con los niños fue verdaderamente mágico. Santiago y Mateo danzaron por la casa cantando mientras Paloma y Roberto los observaban con el corazón rebosante de felicidad. La familia Montejo ya no era aquella familia fragmentada que Paloma encontró la primera noche.
Era algo nuevo, singular, perfecto en su imperfección humana. Era el testimonio vivo de que el amor tiene el poder de sanar cualquier herida cuando se le otorga tiempo y confianza. Durante su embarazo, Paloma mantuvo sus visitas semanales al cementerio, ahora con un vientre que crecía día a día, y 2 pequeños que le contaban a su futuro hermanito sobre mamá Isabela, quien los observaba desde las estrellas. Un día Santiago formuló una pregunta que conmovió a todos los presentes. El bebé que viene podrá conocer a mamá Isabela. Paloma, con dulzura, le explicó que aunque no podría verla con sus ojos, ellos le narrarían tantas historias maravillosas que crecería sabiendo que había sido bendecido con 2 madres extraordinarias. El amor en esta familia nunca había escaseado. Simplemente se había expandido creando espacio para cada uno sin disminuir el de nadie. En una radiante mañana primaveral, Lucas Montejo llegó al mundo. Sus primeros sollozos inundaron los pasillos de la clínica en la Ciudad de México, acompañados por lágrimas de felicidad de una familia que había comprendido el verdadero significado de la paciencia y la fe. Santiago y Mateo, que ya contaban con 4 años y medio, recibieron a su nuevo hermano con una combinación de entusiasmo y sentido protector que enterneció a todos los presentes. Habían aguardado ese momento con la característica impaciencia infantil, pero también con la madurez de quienes aprendieron temprano el valor incomparable del amor familiar. Paloma, exhausta pero radiante después del parto, observaba la escena desde su cama hospitalaria con ojos brillantes. Roberto, sosteniendo su mano, transmitía con su mirada todo el amor y gratitud que las palabras no alcanzaban a expresar. Al regresar al hogar, Paloma se preparó para la primera visita semanal al cementerio con el nuevo miembro. Llevaba consigo a Santiago Mateo las flores de costumbre y al pequeño Lucas en su carriola. Mientras colocaba el ramo sobre la lápida y los niños depositaban sus dibujos especialmente realizados para la ocasión, Paloma presentó a Lucas ante Isabela. Juró que el pequeño crecería conociendo el papel fundamental que ella había desempeñado en la familia, aunque no pudiera verla físicamente. Santiago intervino con la solemnidad de un adulto en miniatura, explicando que aunque Lucas nunca había visto a mamá Isabela, Paloma ya le había compartido numerosas historias sobre ella. Mateo agregó que le enseñarían la canción que su madre les cantaba cuando eran bebés. En ese preciso instante, como guiado por una fuerza sobrenatural, el pequeño Lucas abrió sus ojos por primera vez desde su llegada al cementerio. Sus profundos ojos oscuros, un reflejo exacto de los de Roberto, se elevaron hacia el cielo como si percibiera una presencia que solo él podía detectar. Un cálido estremecimiento recorrió la espalda de Paloma. En ese momento tuvo la convicción inquebrantable de que Isabela los acompañaba, bendiciendo esta nueva vida y esta familia que había conseguido convertir el sufrimiento en un amor multiplicado.